El día en que Ezequiel Salvatierra juró que volvería de rodillas, el sol estaba alto y despiadado sobre la plaza, como si quisiera grabar la promesa en el pavimento caliente y en la memoria de todos los que lo vieron marcharse con los bolsillos vacíos y el orgullo hecho trizas. Nadie creyó en aquella frase lanzada al aire con la voz rota, porque las promesas dichas a plena luz suelen evaporarse cuando la realidad aprieta, y porque Ezequiel era conocido por soñar grande y caer fuerte. A cientos de kilómetros, en otro uso horario y bajo un cielo europeo igualmente luminoso, Noemí Calderón caminaba por calles que no la reconocían, con el corazón latiendo al ritmo de una ciudad que prometía brillo, pero exigía sacrificios que ella todavía no imaginaba, dos destinos separados por el océano, unidos por una herida que aún sangraba. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nos recuerdan que nadie está condenado para siempre, este es el momento de darle like al video, comentar, compartirlo y suscribirte al canal Always Kindness, porque cada gesto cuenta y cada historia puede cambiar una vida. Ezequiel había crecido en un barrio donde el día empezaba temprano, y las sombras eran cortas, un lugar de talleres abiertos, panaderías con olor a mañana, y hombres que aprendían a resistir antes que soñar. Desde joven había querido más, había creído que el esfuerzo bastaba, que la voluntad era una moneda aceptada en cualquier lugar. Cuando conoció a Noemí, la luz del mediodía parecía más limpia, y juntos imaginaron una vida distinta, una casa con ventanas grandes y un futuro sin sobresaltos. Pero la realidad se fue imponiendo como un calor persistente que agota. Y los errores de Ezequiel, decisiones apresuradas, negocios mal calculados, una confianza mal puesta, los arrastraron a una caída lenta y pública. El día que ella decidió irse a París no fue una huida cobarde, sino una apuesta desesperada por salvar lo que quedaba de sí misma. Ezequiel se quedó mirando cómo el sol avanzaba sobre la plaza, prometiendo un regreso imposible. Los meses siguientes fueron una procesión de días claros y humillantes para Ezequiel. Trabajó en lo que pudo, cargando cajas, limpiando vidrieras, aprendiendo a agachar la cabeza sin perder del todo la dignidad. Cada amanecer era un recordatorio de su promesa, y cada atardecer una prueba de resistencia. Sus amigos lo veían pasar, con la espalda encorvada y los zapatos gastados, y murmuraban que nadie vuelve de rodillas por amor, que el mundo no funciona así. Pero Ezequiel, en la claridad implacable del día, repetía su juramento como una oración silenciosa, convencido de que arrodillarse no siempre es caer. A veces es aprender a levantarse distinto. En París, Noemí descubría otra forma de luz, más suave, reflejada en vitrinas y ríos. Una luz que invitaba a creer en la belleza aun cuando el corazón pesa. Empezó limpiando mesas en un café donde el día transcurría entre tazas y pasos apurados, y aprendió a escuchar historias en idiomas que apenas entendía. Con el tiempo, su dedicación y una sensibilidad especial para los detalles la llevaron a un taller de joyería, un lugar bañado por la claridad de ventanales enormes, donde las manos transformaban metales en promesas. Allí, Noemí encontró algo que no sabía que había perdido, la certeza de que podía crear, de que su valor no dependía de nadie más. Cada diamante que tocaba le recordaba que incluso bajo presión algo puede volverse más fuerte. Mientras ella crecía en silencio, Ezequiel enfrentaba a sus demonios a plena luz. Hubo días en que la tentación de rendirse era fuerte, días en que el sol parecía burlarse de su esfuerzo, iluminando sus fracasos sin piedad. Pero también hubo pequeños triunfos, un ahorro logrado con sacrificio, una oportunidad inesperada, una palabra amable de alguien que veía más allá de su pasado. Empezó a estudiar por las tardes, a aprender de sus errores, a reconstruir no solo su economía, sino su carácter. Cada paso era consciente, cada decisión, una forma de honrar aquella promesa dicha a voz alta. Noemí, por su parte, fue ascendiendo en el taller, ganándose la confianza de maestros exigentes que reconocían su talento. Sus días se llenaron de precisión y paciencia, de aprender a esperar el momento exacto para que la luz revelara la perfección de una piedra. Con el primer salario digno envió dinero a casa, no como un gesto de superioridad, sino como un puente silencioso. Nunca escribió sobre Ezequiel, nunca preguntó, pero en cada amanecer parisino había un recuerdo que no se disipaba. La distancia no había borrado el amor, lo había transformado en algo más complejo, más adulto. Pasaron los años, y el día en que Ezequiel sintió que estaba listo, el sol volvió a ser testigo. Había logrado levantar un pequeño negocio honesto, había pagado deudas que parecían eternas,
Y lo más importante, había aprendido a escucharse. Sus amigos, los mismos que dudaron, lo vieron preparar el viaje, y algunos sonrieron con incredulidad. Volver de rodillas no era una metáfora de humillación. Era la aceptación plena de sus errores y la decisión de no esconderlos. Compró un anillo sencillo, no de diamantes, sino de significado, y partió con la luz del día acompañándolo como una promesa cumplida a medias. Noemí regresó a su ciudad natal en una mañana clara, con el cabello distinto y la mirada firme, llevando en las manos una pequeña caja, que contenía diamantes auténticos, fruto de su trabajo y su perseverancia. No volvía para deslumbrar, sino para cerrar un círculo, para reconciliarse con su pasado bajo la misma luz que la vio partir. La ciudad la recibió con la rutina de siempre, pero ella ya no era la misma. Cada paso por la plaza era un latido, cada sombra un recuerdo. El encuentro no fue teatral, no hubo gritos ni lágrimas desbordadas. Fue a pleno día, frente a todos, cuando Ezequiel, con la humildad aprendida, se arrodilló no para suplicar, sino para agradecer la oportunidad de ser escuchado. Noemí lo miró, vio en sus ojos el reflejo de un camino recorrido con dolor y aprendizaje. Entendió que él había vuelto distinto, no vencido, y que ella también había regresado transformada. Los diamantes en sus manos no eran un trofeo, eran la prueba de que había encontrado su propio valor. El suspenso de aquellos segundos parecía eterno, como si el sol mismo se detuviera para observar. Al final no hubo una respuesta inmediata, sino un silencio cargado de significado, un silencio que hablaba de segundas oportunidades que se construyen con hechos, no con promesas vacías. Decidieron caminar juntos, despacio, sin garantías, pero con la luz del día marcando un nuevo comienzo posible. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que te recuerda que el amor verdadero también implica crecer por separado y reencontrarse distintos, te invitamos a interactuar con este video, a dejar tu huella, porque compartir emociones también es un acto de valentía. Antes de despedirnos, escribe en los comentarios qué parte de esta historia resonó más contigo, o qué segunda oportunidad estás esperando en tu propia vida. Ezequiel y Noemí no sabían qué les depararía el futuro, pero caminaban bajo el mismo sol que los vio caer y levantarse, conscientes de que la verdadera riqueza no estaba en volver de rodillas ni en regresar con diamantes, sino en haber aprendido a mirarse con honestidad a plena luz del día. La mañana siguiente al reencuentro amaneció clara, con un cielo tan abierto que parecía una invitación a decir la verdad. La ciudad despertaba como siempre con persianas subiendo y pasos apurados, pero para Ezequiel Salvatierra y Noemí Calderón, el tiempo se movía distinto, más lento, más consciente. Caminaron juntos por calles conocidas sin tocarse demasiado, como si ambos supieran que cualquier gesto precipitado podría romper algo frágil que apenas estaba recomponiéndose. El sol iluminaba las fachadas, y también las grietas invisibles que aún quedaban entre ellos. Esas que no se cierran solo con buenas intenciones. Ezequiel sentía el peso de los años en cada palabra que no decía. Había vuelto con la promesa cumplida, de rodillas no solo en el cuerpo sino en el alma, pero entendía que eso no le daba derecho a nada. Noemí, por su parte, llevaba dentro una mezcla extraña de orgullo y cautela. Había regresado con diamantes en las manos, sí, pero también con una identidad. Construía lejos, con silencios aprendidos y con una fuerza que no pensaba entregar sin cuidado. Ambos sabían que el amor no siempre se recupera, a veces se reinventa, y otras, simplemente se agradece y se deja ir. Durante los días siguientes, se permitieron compartir espacios simples, siempre de día, siempre con la claridad como testigo. Un café en la esquina donde antes hacían planes imposibles, una caminata por la plaza donde Ezequiel había hecho su promesa pública, una visita al viejo taller que ahora funcionaba gracias al esfuerzo constante de él. No había reproches explícitos, pero cada gesto estaba cargado de historia. Ezequiel mostraba con hechos lo que había cambiado, la paciencia, la escucha, la humildad que antes le faltó. Noemí observaba, no para juzgar, sino para entender si ese cambio era real o solo un reflejo momentáneo del arrepentimiento. Si estás siguiendo esta historia y crees que las personas pueden cambiar cuando la vida las pone de frente con sus errores, no olvides apoyar este video con un like, compartirlo y suscribirte a Always Kindness, porque estas historias existen para recordarnos que la bondad también se aprende. Noemí decidió abrir la pequeña caja de diamantes, una tarde luminosa.
sentada frente a la ventana de la casa de su madre. Cada piedra brillaba con una luz serena, sin arrogancia, como ella misma había aprendido a hacerlo. No eran solo joyas, eran horas de trabajo, noches de duda, mañanas de esperanza. Ezequiel la miró en silencio, entendiendo por primera vez que el verdadero viaje de Noemí no había sido geográfico, sino interior. Ella no había huido, había sobrevivido y florecido. Ese día, Noemí habló con una honestidad que dolía y sanaba al mismo tiempo. No necesitó levantar la voz ni dramatizar. Explicó cómo se había sentido invisible, cómo el amor no basta cuando uno carga solo con las consecuencias de los errores compartidos. Ezequiel escuchó sin interrumpir, con la cabeza inclinada, aceptando cada palabra como parte del precio de volver. Fue en ese momento cuando ambos comprendieron que el perdón no es un evento sino un proceso largo, y a veces incierto. Los rumores no tardaron en circular. La ciudad pequeña siempre observa, siempre comenta. Algunos decían que Noemí había vuelto para humillar. Otros que Ezequiel nunca sería suficiente para alguien que había visto el mundo. Pero ellos aprendieron a caminar bajo esas miradas sin permitir que definieran su camino. La verdadera batalla no estaba afuera, sino en decidir qué hacer con lo que aún sentían, con lo que habían perdido y con lo que todavía podía construirse. Ezequiel, impulsado por un deseo sincero de cerrar heridas, organizó una reunión sencilla en la plaza, a plena luz del día, el mismo lugar donde años atrás había prometido volver de rodillas. No buscaba espectáculo, sino coherencia. Allí habló, no para justificarse, sino para reconocer públicamente sus errores, y agradecer a quienes lo habían sostenido cuando no tenía nada. Noemí observaba desde un costado, con los diamantes guardados, entendiendo que esa valentía también era una forma de amor, aunque no garantizara un final feliz. Con el paso de las semanas, llegó la decisión inevitable. Noemí recibió una oferta para abrir su propio taller. Un sueño que había nacido en París y que ahora podía materializarse allí o en otro lugar. La propuesta era clara, luminosa, como todo lo que realmente importa. Ezequiel no intentó detenerla. Por primera vez, eligió amar sin poseer, apoyar sin exigir. Le dijo que su orgullo no dependía de que ella se quedara, sino de saber que podía elegir libremente. La despedida ocurrió en una mañana clara, sin dramatismo exagerado. No hubo promesas imposibles ni juramentos eternos. Solo un abrazo largo, honesto, bajo un sol que parecía aprobar la madurez alcanzada. Noemí dejó uno de los diamantes en la mano de Ezequiel, no como símbolo de deuda, sino como recordatorio de que ambos habían sobrevivido a la presión y se habían transformado. Ezequiel la vio partir sin caer de rodillas esta vez. Permaneció de pie, con el rostro al sol, entendiendo que algunas historias no terminan como imaginamos, pero aún así nos salvan. Él siguió adelante, usando ese diamante no para venderlo, sino para mandarlo a engarzar en un objeto sencillo que colocó en su taller, como símbolo de todo lo aprendido. Si esta segunda parte tocó tu corazón, si sentiste que te recordó que amar también es saber soltar, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video, porque cada comentario, cada like, ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes más las necesitan. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el amor verdadero siempre implica quedarse? ¿O a veces significa dejar ir con gratitud? Bajo el mismo sol que los vio prometer, caer y transformarse, Ezequiel y Noemí siguieron caminos distintos pero más honestos, sabiendo que algunas segundas oportunidades no son para volver a empezar juntos, sino para aprender a vivir en paz con lo que fue y con lo que pudo haber sido.